Pues muchas gracias. Muchas gracias a Monseñor José Ignacio Munilla, también mi hermano en el episcopado, don Francisco, gracias por la presencia. Josefina, a todos los laicos que estáis presentes, sacerdotes, seminaristas, todos los que habéis venido en una mañana del sábado, de una forma tan numerosa, a mí realmente me conmueve. Pues no venís a escucharme a mí, por mucho que digan, yo qué voy a decir. Pero venís un poco movidos también por este amor a la Iglesia y por este deseo de aprovechar realmente este Kairos, este tiempo del Espíritu, para vivir y testimoniar nuestra fe cristiana en este momento de la historia, en este momento presente. Me sumo a todo lo que ha dicho don José Ignacio, que dice, y dice bien, todo lo que ha dicho. Sí, realmente de esto se trata. Yo, ¿cuánto tiempo tenemos? Ilimitado, uy, qué barbaridad. Sí, ilimitado no, porque al final acabaréis tirándome por la ventana, ¿no? Bien, hablamos. También está la tranquilidad de que lo que voy a decir sí lo tengo aquí preparado, lo tengo escrito, y entonces luego lo dejaré por si a alguien le interesa, y habrá cosas que yo no podré decir ahora, pues que están en el texto escrito que luego dejaré. He preparado también unas presentaciones en PowerPoint para acompañar un poco de centrar lo que voy a ir diciendo. Lo he titulado Sínodo, la alegría de caminar juntos. La alegría de caminar juntos. Porque realmente yo sí puedo deciros, lo primero que digo siempre cuando hablo de este tema del sínodo, un poco lo que decía también don José Ignacio. Yo creo en esto. Yo no os voy a hablar desde estas ideas o una conferencia, una cosa. Yo voy a intentar hablaros de lo que yo experimento, de la vida. Yo creo en esto. Creo que es un momento de gracia extraordinario, que no tenemos derecho a bloquear, sino a ser cauce de él. Por eso cuando alguno me dice, no, yo esto no creo mucho en él, sínodo, no sé qué, yo no voy a hacer nada. Bueno, hermano, hermana, pues piensa, a ver, igual estás bloqueando la acción del Espíritu y eso es muy serio. Sé cauce, es un momento, porque dos experiencias, comienzo con estas dos experiencias. La primera es, en este tiempo de pandemia, muchas personas, sacerdotes, algunos obispos, al hablar con ellos me dicen, mire, monseñor, este tiempo de pandemia nos ha arruinado la vida parroquial. Porque muchas personas que venían a la misa, a la parroquia, han descubierto Internet. Y han descubierto que pueden escoger al sacerdote, que pueden escoger la hora, que pueden conectarse online. Entonces, ¿para qué ir? Lo tengo todo en casa, no hace falta. Hay que ver, recuperar todo esto va a ser muy difícil. Yo les digo, no, la pandemia lo que ha hecho ha sido sacar a la luz un problema que ya existía antes. ¿Cuál es este problema? Primero, no nos hace falta la comunidad cristiana. Es tremendo. Es tremendo. O sea, yo puedo prescindir perfectamente de no ir a la iglesia, de no estar con él. Una fe, hemos formado erróneamente a los cristianos sin necesidad de la comunidad cristiana. Luego vas viendo, claro, cómo son nuestras Eucaristías, cómo son nuestros encuentros. Un anonimato, no nos conocemos, no hay conocimiento ninguno, un individualismo tremendo, una frialdad. Bueno, entonces ha sacado a la luz esto. Y segundo, esto también es tremendo, no tenemos necesidad de comulgar en la Eucaristía, de recibir el cuerpo de Cristo, de recibir al Señor. Me limito a una prédica que lo puedo seguir por internet. Esto es tremendo. Entonces, tenemos que cambiar. Esto hay que cambiar. Entonces, hay que edificar nuestra fe sobre unos fundamentos de verdad y de autenticidad. Segunda experiencia. Segundo, todos nosotros yo creo, en este tiempo duro que nos ha tocado vivir de la pandemia, y hemos rezado al Señor y le pedimos, por favor, ayúdanos, no nos dejes, ayúdanos, porque estamos en un momento muy difícil, muy duro, ayúdanos. Bueno, pues yo creo que la respuesta es esto, ha venido la sinodalidad, ha venido el Papa convocando el sínodo sobre sinodalidad. Esta es la respuesta, ¿qué esperamos? El Señor venga con una varita mágica y nos cambie y tal. Esta es una respuesta, esta es la respuesta de Dios, tiene razón el Papa. Esta es la respuesta de Dios en este momento de la historia. Entonces es un momento muy importante, muy bonito, de ir hacia las raíces de nuestra fe.
Entonces, la sinodalidad yo la concibo como una aventura, realmente una aventura del Espíritu, porque el caminar juntos está en la esencia de la Iglesia, lo que la Iglesia es en sí misma. La Iglesia es sinodal, no es algo añadido, no es una estructura, no es un modo, es la Iglesia. Es lo que San Agustín, el padre San Agustín, hablaba del Cristo total, Cristo resucitado, ahora luego lo veremos, el único que existe, cabeza y miembros, Cristo resucitado. No puedes separar Cristo de la Iglesia, ni la Iglesia de Cristo. Por tanto, es profundizar en lo que es Cristo. Y por eso Cristo, que dirá San Juan Crisóstomo, frase muy bonita, es nombre de la Iglesia, es sinónimo de Iglesia. Iglesia y sínodo es lo mismo, pues se camina juntos. Y entonces aquí tenemos que distinguir entre sínodo de los obispos y sinodalidad. Ha habido varias cosas en este camino, varios momentos, una que ha habido que aclarar. Uno ha sido esto. Cuando hablas de sinodalidad, enseguida, para muchos estamos acostumbrados, pues el sínodo de los obispos, la asamblea del sínodo de los obispos. Bueno, yo sí puedo deciros que pues, cuando el Papa, el Santo Padre, cuando nos encargó esta tarea, nos dijo, pues esto, ustedes no solamente tienen que preparar el sínodo de los obispos, sino promover la sinodalidad en la Iglesia. Es decir, la sinodalidad es caminar juntos. Hace referencia a lo que la Iglesia es en sí misma. Que luego, ¿cómo se concreta esto? ¿Cómo se manifiesta? De distintas maneras. Una es el sínodo de los obispos, propia de los obispos. Por eso es absurdo decir, bueno, a ver si votan todo el mundo y se transforma el sínodo de los obispos en una especie de asamblea de todo usted. El sínodo de los obispos es el sínodo de los obispos, que para discernir el obispo tiene que escuchar al pueblo de Dios, si no, no podrá hacer un discernimiento en el espíritu. Pero la decisión, la opción, la deberá tomar él como obispo en lo que le corresponde como obispo. Pero hay otras muchas formas también de sinodalidad, consejos episcopales, consejos pastorales, consejos económicos, los cabildos catedralicios, los religiosos, los capítulos provinciales o locales o generales. Muchos modos de concretar el caminar juntos. Y hay que ver si esto realmente funciona. Fíjate que muchas de esas estructuras no funcionan. Bueno, pues habrá que ver por qué no funcionan y hacerlas funcionar. Y si no, habrá que eliminarlas, porque obsoletas. Y pueden crearse otras. Pero siempre sean consecuencias de la vivencia en lo que la Iglesia es en sí misma. Entonces se trata, por tanto, de caminar en el Espíritu. Me voy a referir a esto porque me parece importantísimo. Es un discernimiento en el Espíritu. Luego veremos. Por tanto, no se trata solo de reunirnos en un grupo sinodal o en el grupo de la parroquia, en el consejo pastoral, y hablamos, a ver de qué pienso, cuál es mi opinión. No, quizá lo que hay que hacer es escuchar al Espíritu, discernir en el Espíritu. Por tanto, algo tan sencillo y que también nos cuesta tanto, nos cuesta muchísimo, es profundizar en la dimensión orante. No es posible, si no hay oración. Entonces debemos orar, sí, juntos, claro que sí, para escuchar al Espíritu y para hacer un discernimiento. Si no, pues sea un intercambio de ideas o algo administrativo, un acto meramente administrativo. Entonces nos hace falta, primero, disponibilidad al Espíritu, abrirnos. De eso nos llevará a la corresponsabilidad. Luego vamos a ver, escucha para hacer un buen discernimiento y siempre desde el dinamismo comunitario. Todo este proceso, la verdad, desde mi convicción, yo sí podría deciros que se equivocan quienes piensan que es simplemente un momento pues para crear nuevas estructuras o para ver, no sé, unas formas de vivir en la Iglesia. Eso sí, puede que también sea esto, pero fundamentalmente nos lleva al corazón, a la esencia, a lo profundo de nuestra fe cristiana, a la autenticidad. Y desde ahí, eso nos da un enorme dinamismo evangelizador. En estos momentos de dificultad que vivimos, una tentación, y lo digo realmente como lo siento, una tentación es la trinchera, es decir, la burbuja. Nos replegamos y nos cerramos en una burbuja en un mundo mío, con un lenguaje que nadie entiende, solamente lo entendemos nosotros, con problemas que a nadie les importa, solamente nos importa a nosotros, con una especie de defensa contra todo, centrándonos, ¿no? Este momento es un momento para salir, para evangelizar, para dar testimonio, para comunicar a Cristo. ¿Por qué
¿Por qué el mundo no se entusiasma con la fe cristiana? ¿Por qué hay tanta increencia? Es muy complejo el tema, evidentemente. Pero yo también os diría que a veces porque no entusiasmamos. Y si no entusiasmamos, no es por Cristo. Cristo entusiasma siempre. Es porque nosotros no somos capaces de entusiasmar, o porque no lo vivimos. Entonces, esto es un momento, una llamada a la autenticidad. Entonces comunicaremos alegría, comunicaremos dinamismo, comunicaremos esperanza. Una cosa tremenda es cuando hay personas que hablar de la fe cristiana les parece que es un peso enorme, hay que liberarse de la fe, hay que liberarse de Cristo para ser felices. Oiga usted, es todo lo contrario. ¿Qué hemos hecho? Para mí ser cristiano no es un peso, de ninguna manera, no es un peso. Es un gozo, una alegría que me saca de mi mediocridad, de mi miseria, de mi pobreza, que me orienta a un horizonte de felicidad y de esperanza. Da gusto, es una alegría ser cristiano. Es una alegría. Y esto nos debe llevar a testimoniarlo así. Y se trata de caminar, por tanto, en renovación y esperanza. Luego lo vamos a ver más detenidamente. Desde la radicalidad, ir a las raíces. Es inútil que nos quedemos en las ramas y queramos cambiar las periferias, las cosas circunstanciales. Hay que ir a la raíz, a la autenticidad de nuestra fe. Es un camino a vivir en comunidad. Cristo y la Iglesia es una unidad. No se puede, no es que no se debe, no se puede vivir la fe cristiana en soledad o de forma egoísta. Es imposible. La comunidad es esencial a la Iglesia. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? No solamente en cuanto a veces lo convertimos en confrontación ideológica, de ideas y de cosas, nos insultamos, nos mordemos, es una cosa. No solamente esto, sino a veces también incluso en mero anonimato, no nos importan los demás. Vivimos una fe de una relación indirecta con Dios, eso es falso, eso no es posible. Bien, pues esto es la idea de Francisco. ¿Qué nos pide al convocar este sínodo sobre sinodalidad? Dice él que tres aspectos. Primero, ¿qué es lo que Dios quiere para la Iglesia hoy? Es una respuesta. Por tanto, siguiendo toda la teología, el dinamismo mostrado en el Vaticano II, se trata, nos decía el Concilio, de escuchar al Espíritu. Un momento de escucha al Espíritu es importante, es esencial, es esencial. Hay que escuchar al Espíritu, que nos habla, que nos dice, que nos orienta, como comunidad cristiana y como cristianos. E interpretar los signos de los tiempos, en nuestro hoy y en nuestra hora, en nuestra historia, en nuestras circunstancias concretas, en nuestro mundo. Y es una respuesta a los retos de hoy. Por eso, la sinodalidad es una profundización en la esencia de nuestra fe cristiana y un impulso hacia la plenitud. Un impulso. Este es el dinamismo, este es el caminar, ahora lo vamos a ver. Y nos lleva también a testimoniar la buena noticia como cristianos. Por eso, la idea de Francisco, insiste mucho en esto, es la apertura al espíritu, la apertura a la comunidad cristiana, la implicación personal. Tú eres protagonista, todos somos protagonistas. Él dice sobre la iglesia clerical, formada por los clérigos y sobre la iglesia los demás, pues una actitud medio pasiva, o no saben, cada uno a su nivel, implicación y asumiendo los riesgos. Comentaba antes de iniciar, que el Papa, cuando recibió al Consejo General de la Secretaría del Sínodo, nos dijo también que díganles a los sacerdotes, a los obispos y a los laicos que no quieran decirle al Espíritu lo que tiene que hacer en este proceso. Es que a veces, sino que son ustedes, somos todos los que tenemos que escuchar al Espíritu. A veces esto es muy importante. Entonces, y ahí tenemos el riesgo, porque a veces queremos las seguridades. Monseñor, ¿y esto a dónde nos va a llevar? Una de las preguntas que casi siempre hacían. ¿Cuál va a ser el final de este proceso? Empezamos aquí y ¿dónde nos va a llevar? Yo les decía, yo no lo sé. Pregúntenselo al Espíritu. No sé, ¿dónde nos va a llevar? Menos mal, ¿no? Entonces no nos preocupemos tanto de eso, de controlar, de saber, sino de ponernos en camino. Y el camino va surgiendo, el camino va saliendo. Es como la vocación. Entonces nosotros, controlar todo, saber, tener una seguridad, ponte en camino, sal de tu tierra, de tu casa,
a la tierra que yo te mostraré. Sal, ponte en camino. Y va surgiendo realmente el camino, va apareciendo, y siente la fuerza, el Señor te va acompañando, es Él quien guía, es Él quien guía. De esto se trata. Bien, vamos a ver. La reflexión que quería presentarles tiene 3 partes. La primera hace referencia al sínodo y la reforma de la Iglesia. Quiero comenzar por aquí porque muchas personas dicen, bueno, es un momento de cambio, de renovación. Sí, es un momento de cambio y de renovación, sin duda alguna. Ya he comentado que quizá uno de los aspectos que ya Papa Benedicto XVI, Papa Francisco insiste mucho, es en la idea de reforma de la Iglesia. Reforma. ¿Qué es reformar? ¿Qué es reformar? Reformar no significa solo cambiar, modificar, crear cosas nuevas. A veces tenemos esta idea. Reformar significa volver a la forma original, rehacer, reformar. Esto es. ¿Y cuál es la forma original de la Iglesia? ¿Cuál es la forma originaria de la Iglesia? Sin duda alguna, Cristo. Cristo es la forma de la Iglesia. La reforma de la Iglesia brota, por tanto, de la continua necesidad que tiene todo cristiano de identificarse con el modelo que es Cristo. Decía Papa Benedicto en la bellísima, preciosa encíclica Deus Caritas Est: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una persona que cambia mi vida, con Cristo. Entonces hay que volver a esto. Si no, todo es inútil, todo es falso. Hay que volver al encuentro personal con Cristo. Y este proceso sinodal nos hace ver y nos orienta a cómo es nuestra relación con Cristo. ¿Cómo le conozco? ¿Tengo experiencia de Cristo? No, una vez, en unos ejercicios, en un momento. No, usted. Todos los días. Siempre. Y de ahí, de este encuentro con Cristo, de esta experiencia personal con Cristo, personal, con alguien que está vivo. No hacemos memoria de un muerto, sino de alguien que está vivo. Desde ahí podremos realmente transformarnos, podemos realmente cambiar, podemos realmente vivir con alegría nuestra fe, porque seremos Cristo en medio del mundo y podremos evangelizar. Cada uno de nosotros es Cristo, decía San Agustín, en medio del mundo. San Agustín, en el Tratado sobre el Evangelio de San Juan, decía: felicitémonos, pues, y demos gracias, porque no nos ha hecho solo cristianos, sino Cristo. ¿Comprendéis, hermanos? Asombraos, alegraos. Hemos sido hechos Cristo. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, que nos decía San Pablo. Pues esto es lo que nos falta a veces a nosotros los cristianos. Esto es lo que nos falta, esa identificación tal, total, esa experiencia tan tremenda, tan fuerte, tan intensa con Cristo, que me transforma en Cristo, en el amor. Y entonces puedo transmitir a Cristo, entonces soy Cristo en medio del mundo. Entonces no tengo que esperar, no tengo que decir, a ver, Señor, ¿qué haces? A ver si vienes una acción desde fuera. No, sino desde dentro de la Iglesia. Yo soy Cristo, porque estoy unido a Él. Y soy la respuesta de amor en este momento de la historia. Esto se trata. Esto es lo que debemos hacer. Estamos ante un Kairos que ofrece a la Iglesia una renovación profunda. La renovación verdadera que procede de la vivencia intensa en la fe, entendida como experiencia de Cristo y que nos impulsa al testimonio. Por eso el proceso sinodal debe ayudarnos, no sé si decirlo así, pero es así, lo creo. ¿A qué debe ayudarnos? A ser santos. Al final, si es esto, a ser santos. Se equivocan quienes piensan que el proceso sinodal es una forma de cambiar una acción administrativa o un modo, o tener más dinamismo pastoral, más éxito, un modo. Es un camino de santidad. Un camino de santidad, que es la santidad, la identificación con Cristo, la experiencia de Cristo y la transformación en Cristo. Yo espero que yo personalmente, que me ayude en este camino de santidad. De esto es. Por tanto, la sinodalidad representa el camino principal para la Iglesia, llamada a renovarse bajo la acción del Espíritu y gracias a la escucha de la palabra. Bien,
Entonces, el primer aspecto es esa, ya digo, la identificación con Cristo. Conocimiento experiencial, identificación y este camino de santidad. Y es un camino en Cristo por el Espíritu. En Cristo por el Espíritu. En San Pablo encontramos un texto muy hermoso que debemos tener siempre muy presente. Es la primera carta a Timoteo 2:4. Dios, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Qué bonito. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por tanto, yo se lo digo también así claramente, Dios es el Dios que salva siempre. No, pero la condena, el infierno, la condenación, Dios condena. No, hermano, no, hermana. Dios no condena nunca. Dios salva siempre. Entonces, la condenación, tú puedes condenarte. Tú puedes rechazar a Dios. Dios no se impone, es un regalo. Se propone, se te ofrece. Tú debes acogerle en tu vida, abrir tu vida. Puedes bloquearte, puedes decir no. Ese es el riesgo. La condena está por ti mismo. Dios no. Dios quiere que todos se salven. Aprovechará cualquier resquicio, cualquier desea. Es la voluntad de Dios. Pero no se te impondrá. O sea, hace falta una apertura, una decisión personal. Esto es. El eterno designio salvífico de Dios se ha hecho realidad en la historia por medio de Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección. El acontecimiento, la realidad salvífica que es Cristo, se actualiza en la Iglesia por el Espíritu Santo, atravesando todas las épocas y trascendiendo todas las fronteras. Así, el mensaje sobre el misterio de Dios, realizado mediante Jesucristo en el Espíritu Santo, es la auténtica buena nueva, el auténtico mensaje salvífico de la Iglesia, porque Él constituye su verdadera identidad. La sinodalidad es un evento espiritual. Es un evento espiritual. Estamos ante un acontecimiento del Espíritu, que sigue actuando en la historia, que sigue mostrando su potencia vivificante. Por eso en el proceso sinodal son imprescindibles dos actitudes: el silencio y la escucha. Algunos, en algún caso, cuando hablo de esto, se ha sorprendido, porque piensa que yo les iba a decir, no hay que hacer los grupos, formarse, reunirse, dialogar, este esquema, estas preguntas. Yo lo primero que sugiero es una actitud de silencio y de escucha. Pues si no será imposible. Si no será imposible. Si no, el aspecto no funcionará. Entonces, silencio y escucha, es decir, desarrollo de la dimensión orante. Y es otro de los elementos que quizás tengamos que cuidar y profundizar en él. En tantos momentos, pues nos damos cuenta que nos cuesta no solo ya la oración personal, caemos en el activismo, en hacer muchas cosas, sino también la oración comunitaria. Nos cuesta la oración comunitaria. Pensamos que la oración comunitaria es rezar juntos, los salmos, o repartirnos oraciones, o hacer toda la misma oración. Sí, pero hay que ir algo más allá. Un solo corazón y una sola alma que ora al Señor. Compartimos. Lo vemos mucho cuando, a lo mejor en las preces, ¿no? Los domingos, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos, no nos importa absolutamente nada. Decimos como una especie de cancioncilla, te rogamos, óyenos. Y luego nos asombramos que el Señor no nos responda. Sí nos responde, a pesar de nuestra fragilidad. Pero es sentir, vivir, unir los corazones con Cristo, estar con Cristo. Esto nos falta. Nos falta vida, nos falta realmente vida. La oración brota de la vida. Nos falta el Espíritu. Nos falta el Espíritu. ¿Para qué? Escuchar, para discernir su voluntad sobre nosotros, los cristianos. ¿Qué quiere de nosotros el Espíritu hoy? ¿Qué quiere Dios de nosotros en este momento de la historia? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? Yo soy Cristo en medio del mundo. Soy respuesta de amor de Dios en medio del mundo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi respuesta en este momento? En mi trabajo, en mi familia, en mi sociedad, en mi mundo.
Es una queja continua, voy llorando por los rincones y lamentándome de todo, o me atrinchero en mí mismo, en mis seguridades, busco seguridades, que no, es muy difícil todo, busco una seguridad, o no sé, estoy perplejo, o por horas, unas horas sí, dedico al Señor unas horas al día, unos momentos, el domingo, un poquito, y el resto, pues, bueno, la vida cotidiana, eso ahí no está el Señor, no está presente. Bueno, tienes que recuperar esta dimensión orante, de oración comunitaria, juntos. ¿Cuándo llega el Espíritu en Pentecostés? Antes se referían al Pentecostés, efectivamente. ¿Cómo están los discípulos? Desorientados, con miedo, sin duda alguna. Dos actitudes. Primero, están juntos, están reunidos, juntos. Yo diría más allá de la reunión física, aunque también, la reunión espiritual, sentirnos iglesia, sentirnos familia de Dios, somos familia de Dios. No somos grupos ideológicos, no somos activistas. Somos la familia de Dios, unidos como familia, en el amor. En el amor. Ved cómo se aman. A veces si nos viesen a nosotros, ¿no? Damos ese testimonio de amor en medio del mundo. Y segundo, están orando, en oración. Y viene el Espíritu y les transforma y abre las puertas y los lanza. Y nosotros necesitamos esto, una convulsión del Espíritu, que nos lance este dinamismo de alegría, de gozo. Y no nos frena nadie, no les frenaba nadie. Llegan pues, un grupo hasta todos los confines del mundo y transforman y se convierten los paganos y van dando testimonio de Cristo resucitado. Es para discernir, sin duda alguna. Estamos sin duda ante un evento del Espíritu que sigue actuando en la historia y mostrando su potencia vivificante. Estamos ante un kairós. Se nos invita a todos nosotros a experimentar la novedad del Espíritu en un proceso que no controlamos. Está claro, no podemos controlar este proceso. No podemos decirle al Espíritu lo que tiene que hacer, sino ponernos a la escucha, en disponibilidad, en autenticidad, en autenticidad. Papa Francisco insiste en esto. Es preciso darnos cuenta y admitir que es el Espíritu quien nos guía. Es el Espíritu del amor que nos guía y nos anima. La realidad es del amor verdadero, que se encarna y que se hace uno con nosotros. Tercero, ser iglesia. En Cristo, por el Espíritu, siendo iglesia. El Cristo resucitado, el único que existe, que vive, que no es un mero recuerdo o un concepto, el único a quien conocemos desde la experiencia y con quien nos relacionamos, está indisolublemente unido a su iglesia. Por tanto, es que si también algo que suelo repetir, porque a mí me ayuda mucho, si alguna persona, algún tiempo de inclemencia, se nos acerca, usted, señor, ¿usted es obispo? Sí, soy obispo, por tanto es cristiano, sí. Mire, yo no he tenido ninguna formación, quisiera saber, me explicase brevemente quién es Cristo. He oído Cristo, Jesús de Nazaret, ¿me puede explicar, decir usted algunas cosas? Pues, ¿cuál es mi impulso? Pues empezar a decirle, Cristo, sí, pues es la razón de la vida, es Dios con nosotros, es la segunda persona de la Trinidad que se encarna, el Verbo se encarna, nos redime, pasión, muerte, resurrección. ¿Sería yo capaz de decirle, mírame a mí, mira lo que hago, cómo vivo, y verás quién es Cristo? Yo la verdad no me atrevo a decir semejante cosa, y tendría que hacerlo. Es decir, todo cristiano es Cristo. No porque le conoce desde la teoría como un personaje del pasado, de los libros, a mí me gusta, profesor de teología, me gusta mucho lo que he leído en los libros, tal, no. Conozco a Cristo por la experiencia personal con Él. Y me he transformado en Él. Me he transformado en Él, soy Él. Pues este es el único Cristo que existe, el Cristo unido a su iglesia. Y esta vinculación con Cristo me hace unirme a su iglesia. No hay Cristo sin iglesia ni iglesia sin Cristo. No es posible. No podemos prescindir de la resurrección, hermanos y hermanas.
que a veces nos quedamos en el Calvario, la Pascua es el tránsito de la muerte a la vida, el misterio pascual. El Cristo está vivo, y no es un eslogan que repetimos, Cristo vive, no, es verdad. Está bien, ¿cómo me relaciono con Él? ¿Cómo le conozco? Le escucho. Esto es, Cristo y la Iglesia forman una unidad indivisible e inseparable. Esto lo recordaba, fue muy bonita, el Papa Juan Pablo I, se ha beatificado ahora en septiembre. Jesús y los cristianos, Jesús y la Iglesia son una misma cosa, indivisible e inseparable. Cristo es la cabeza, nosotros la Iglesia somos sus miembros. Es lo que decía antes que San Agustín denomina el Cristo total, cabeza y miembros. Cabeza y miembros. Entonces aquí se inscribe el proceso sinodal, en este marco eclesiológico y cristológico. Entonces podemos entender qué significa caminar y qué significa juntos. Caminar juntos es... ¿Pero qué es caminar? ¿Que vamos juntos, damos un paseo? ¿O qué hacemos? ¿Vamos a la catedral o a un santuario? ¿Qué es caminar? ¿Qué es caminar en la Iglesia? El bautismo nos incorpora a Cristo y nos implica en su obra salvífica. Nos llama a colaborar activamente con Cristo en medio del mundo. Cristo no es un recuerdo del pasado, ni es solo un objeto de culto. No podemos reducirlo a una idea o hacer de él un mero concepto doctrinal. Es una persona viva a quien conocemos por propia experiencia. Y esta experiencia nos lleva a una doble necesidad. La primera, la necesidad de profundización y de desarrollo. Profundizar en Cristo. Desarrollar nuestra experiencia de Cristo. Es decir, nos lleva a conocerlo mejor, a vivir en Cristo. Claro, lo que no nos entusiasma pues es para nosotros un peso, o una obligación, un deber. Un deber. No, tiene que ser la experiencia que me lleva, es decir, amo tanto, me llena mi vida de tal manera. Es la razón de mi existencia. Que yo profundizo en Él, quiero estar con Él, quiero conocerlo mejor, quiero identificarme con Él, escuchar, me encanta estar con Cristo. Esto es, me encanta, es mi vida, es mi vida. Y ciertamente es así. Nuestra vida, a la mía al menos, pues evidentemente sin Cristo pues sería triste, sería oscura, estaría al margen, abierto a mis fragilidades, a mis deficiencias, a mis pecados. Es Cristo que llena de luz mi vida, es la razón que me mueve, llena de luz, de alegría, me siento querido, y esto yo quisiera transmitirlo al mundo, con sencillez, sin grandes cosas, y quisiera que muchos viviesen conmigo, estuviesen conmigo. Y esta es la fe cristiana, y esta es la Iglesia, comunidad de muchos hermanos que tenemos la misma experiencia y que vamos en medio del mundo pues transmitiendo aquel que es la razón de nuestra existencia. Esto es. Esta es la cosa. Esto es caminar. Esto es caminar. Esto es caminar. Parecía la primera es esto. Y segunda, el primer aspecto es profundizar en él. Y el segundo, la necesidad de comunicarlo, de compartirlo. Poner en práctica el Evangelio, la buena noticia, con desbordante entusiasmo. Esta dimensión dinámica de la fe es lo que denominamos hacer camino con Cristo. Caminar con Él. Esto es caminar. Juntos. No es posible vivir la fe cristiana desde el individualismo o desde el egoísmo. Lo vivimos en comunidad, en familia, compartiéndola con los demás, en relación y en participación. El cristianismo es vivencia de caridad que nos hace pasar del yo al nosotros. Por eso tenemos todos la misma dignidad y todos participamos del sensus fidei del pueblo de Dios. Partiendo de esta fundamental igualdad dentro del pueblo de Dios, los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia, en el único sacerdocio de Cristo. Y aquí dos aspectos. El primero, cuando decimos, bueno, pues todos estamos en un plano de igualdad, porque el sacramento básico es el bautismo. No hay unos por encima, por debajo, más importantes, menos importantes. No. Todos seguimos una vocación. Una persona hace unas semanas que estuve
encuentro con... Me decía, es la primera vez que he oído que los laicos tengamos vocación. Que existe una vocación laical. Pues sí, evidentemente. Una vocación laical, o una vocación religiosa, vocación sacerdotal. Cada uno sigue a Cristo según su propio camino. Y hay tantos caminos para seguir a Cristo como personas existen en el mundo. Entonces cada uno sigue su vocación. Entonces seguimos la vocación a Cristo. El seguimiento de cada uno. Desde un plano de igualdad, ni mejor ni peor, distinto. Y segundo, cada uno según esa vocación. Y esto lo veremos ahora después. No se trata de clericalizar a los laicos, ni de laicizar al clero. Estamos fallando, entonces no estamos respondiendo. Si yo tengo vocación de sacerdote, religioso y tal, pero me comporto y vivo la vocación laical, pues está ahí algo no funciona. Si el Señor te ha llamado al ministerio sacerdotal y a la vida religiosa, tendrás que vivir el seguir a Cristo y desarrollarlo según esta vocación. El laico, no es que yo quiero suplantar al obispo, suplantar al sacerdote, usted se está equivocando. Como laico, profundizando. Por tanto, no se trata, también veremos, que el obispo, los sacerdotes conceden a los laicos hacer cosas, no. Parte del bautismo, es la propia vocación, pero como laicos. Y sacerdotes como sacerdotes, no todo, como la pirámide. Entonces, de esto se trata. Todos los fieles, aunque no seguimos a Cristo, aunque no de igual modo. No se trata de uniformismo, sino de unidad pluriforme. Esto es juntos. Entonces, caminar juntos. Esto es la sinodalidad. Por eso es sorprendente cuando hay personas que me preguntan o te dicen, no, es que yo no creo en esto, es que yo no voy a ayudar a esto, a mí no me parece. No es esto algo que es esencial en la fe cristiana, caminar juntos. Hace referencia a lo que es la Iglesia. Entonces, esto es lo que debemos de ir desarrollando. Y esto es siempre. El proceso sinodal es siempre. Y antes, una de las preguntas que ahora hacen es que en este proceso sinodal es muy breve y no da tiempo, porque en junio la conferencia episcopal hará la síntesis, el discernimiento y tal, y no hemos terminado, entonces hay que terminar antes en las diócesis, terminar. Yo les digo, no, hermano, hermana, el proceso sinodal no termina nunca, porque hace referencia a la Iglesia. Entonces, en junio, en mayo, pues es una foto de en ese momento, cómo está a qué discernimiento hemos llegado. Y seguimos, siguen los grupos, siguen las cosas, sigue siempre, mientras exista la Iglesia. Porque mientras exista la Iglesia, caminamos juntos. La Iglesia es sinodal, luego vendrá el hacer y el estilo, pero desde el ser. Esto es cuando hablamos del caminar juntos. El segundo punto, algunas luces para el camino. Muchas cosas tenía que decir, pero lo he resumido en 4, que quizá nos pueden ayudar desde un punto de vista práctico a todos nosotros. Algunas luces para este camino sinodal. La primera es la necesaria conversión. Vivir el proceso sinodal como ocurre con todo lo relacionado con Dios, y no solamente un mero acto administrativo o de reestructuración o de pastoral, sino un kairos. Todo lo relacionado con Dios requiere conversión por nuestra parte. Conversión, primero, yo diría, en humildad. Conversión en humildad. A veces lo sabemos todo. Nos encontramos con la propia fragilidad. También yo os comento una experiencia también personal. Hace un año ya que me cambió la vida, me dio el espíritu, estaba yo muy tranquilo allí en Roma, en la Orden de San Agustín, con cosas que ya controlaba y que ya conocía, y vino este inesperado nombramiento para un trabajo que al principio, claro, nos reunimos ahí con el cardenal Grec, con Sor Nathalie Becquart, los 3, y yo personalmente, pues, ¿por dónde empiezo? Es potenciar la sinodalidad en la Iglesia. ¿Por dónde voy yo? Yo no sé hacerlo. ¿Qué puedo hacer? Y ahí estuvimos hablando. ¿Y por dónde comenzamos? ¿Por dónde empezamos? Al final, yo sí puedo deciros que yo en este momento, y desde enseguida, quedé muy tranquilo. No me falta el tranquilo, estoy muy tranquilo y muy sereno.
porque lo que sí hicimos fue ponernos en las manos de Dios. Yo no sé hacerlo, me supera. A mí este proceso me supera. Ponerte en contacto con los episcopados de todo el mundo, con los religiosos, conferencias, con los laicos. Yo digo, si muchos son mucho más buenos que yo y viven una fe de forma mucho más coherente que como la vivo yo, ¿qué voy a decir yo? Pobre de mí. Decir, ponerte en las manos de Dios y decir, yo me fío de ti, aquí estoy. Aquí estoy. Y bueno, pues vamos, y el camino va surgiendo, y el Señor te va acompañando, y te vas viendo, y te vas enriqueciendo con los hermanos, con las hermanas, vas aprendiendo. Necesaria la conversión en la humildad, porque yo creo, solo el corazón humilde es capaz de abrirse a las maravillas de Dios. Quizá cuando no vivimos la maravilla de Dios, la maravilla, es porque no estamos bloqueados por nuestra soberbia, por nuestros miedos y por nuestro egoísmo. Falta humildad. La humildad nos proporciona ojos para ver y oídos para escuchar. Solo el humilde puede entender. Solo el humilde. Si no entiendes, no entenderás nada. Humildes, humildes es la virtud cristiana que a todos toca, decía el bendito Papa Juan Pablo I. Conversión en humildad y conversión al amor. Antes, don José Ignacio nos hablaba de esto, es lo más importante. Y esto, cuando te nombran obispo, entre otras muchas cosas que tienes que hacer, tienes que coger un lema episcopal. Yo no había pensado nunca nada de esto. Tienes que un escudo y un lema episcopal. Yo enseguida, quizá también por los estudios de San Agustín y tal, me vino. Me parece central. Mi lema episcopal es Deus Caritas Est. Dios es amor. Porque realmente lo que es Dios en su esencia, Dios es amor en su esencia. Por eso, dice San Juan, solo el que ama puede conocer a Dios. Solo el que ama, no el que hace, no el que sabe, no el activista, no el profesor, no el... Se pone ahí a rezar, tu oración puede estar vacía. Solo el que ama. Y ahí vienen los cristianos anónimos. Yo cuando era joven, fui joven una vez, también, seminarista, sí, también fui joven. Y pues cuando sales de la formación, después de la ordenación, con una ansia pues, de convertir, y tengo amigos y familiares, pues no son creyentes, desgracia. Y yo intentaba convencerles y dar razones, y todo, ¿por qué no? Y ahora ya, cuando uno va pasando tiempo y se va haciendo, no sé si más sabio, pero yo ya no intento convertir a nadie, es el Señor quien convierte. Y no intento dar razones. Lo que sí intento es purificar el amor. Purificar el amor. Una persona, tú, no te preocupes, intenta amar de verdad. Que tu amor sea verdadero, verdadero. No un egoísmo, no falsos amores, no. El amor verdadero. Y estarás conociendo a Dios. El Señor te está encontrando y Él redimirá y Él te salvará. Un instante de amor puede redimir toda una vida. Hay que orientar a la gente en esto. El amor fundamenta la comunión fraterna y nos impulsa a testimoniar con radicalidad y valentía el mensaje del Evangelio. Si hubiéramos perdido el amor primordial, el amor primero, tenemos que recuperarlo. Entonces es una oportunidad, este momento sinodal, para profundizar en el amor verdadero, para profundizar en el amor. Qué hermoso, pues estos grupos sinodales, las diócesis, la Iglesia, esto es. Es decir, no es el momento de los odios, no es el momento del enfrentamiento, no es el momento de las caras largas, de la agresividad, es el momento de la acogida, de los brazos abiertos, al hermano, a la hermana, de ser de verdad hermanos y hermanas. Tú eres mi hermano y tú eres mi hermana, con todo lo que significa. Esta es la conversión. Segundo, es la Iglesia participada, Iglesia de la participación y de la corresponsabilidad. La segunda luz. La Iglesia es el pueblo de Dios en camino. Por tanto, ya en la Lumen Gentium, en los documentos del Concilio, nos dice que hay que cambiar la perspectiva, y cambia la perspectiva. Hablaba Benedicto XVI en uno de sus escritos cómo durante mucho tiempo estuvo vigente una idea de Iglesia compuesta por dos grandes grupos, los que enseñan y los que escuchan, los que gobiernan y los que obedecen dócilmente, los que celebran los sacramentos y los que asisten, clero y laicos. En el Lumen Gentium hay un cambio de perspectiva. La Iglesia es el pueblo de Dios que participa en el misterio salvífico
y que ha sido convocado por pura gracia. Todos los miembros gozan de la libertad y dignidad de los hijos de Dios, cuya ley es la caridad, que fundamenta la comunión y que orienta al servicio del don y de la responsabilidad del conjunto a través de la comunión de las diferencias. Por eso, la Iglesia, como santo pueblo de Dios, tan querida por el Papa Francisco, incide en 3 aspectos. El primero es la dimensión comunitaria. Nadie se salva solo, ni como individuo aislado, ni con sus propias fuerzas. Esto viene en la Evangelii Gaudium 113, insiste el Papa. Nadie se salva solo, no es posible. Este individualismo, es egoísmo, ni como individuo aislado, ni con sus propias fuerzas. Dimensión comunitaria, esencial. Segundo, la pluralidad. La Iglesia expresa la belleza de su rostro pluriforme, decía San Juan Pablo II en la Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte, 40. El rostro pluriforme de la Iglesia. De ahí extraemos 2 consecuencias. La primera, cada persona conserva su peculiaridad personal, no se anula cuando se integra en la comunidad. No se anula. No es posible. Segundo, el proceso sinodal no invalida la realidad carismática de la Iglesia. No se anulan las vocaciones, es una especie de magma. La igualdad no significa que todos estamos al mismo nivel. No son más importantes unos que otros. Pero yo, humildemente, yo debo servir a la Iglesia como obispo, no como un laico. No es que sea mejor que hay gente mucho más santa y más buena que yo, por supuesto, y me ayuda. Y el laico como laico. Y un sacerdote como sacerdote, y el religioso como religioso, profundizando y viviendo profundamente su vocación, y con alegría, con gozo, con radicalidad. Pero la propia vocación. Esto es. Y se trata, no se anulan estas vocaciones y no se anulan las particularidades personales. No tenemos que buscar la fotocopia. El otro, yo soy el módulo, el criterio, y los demás son mejores o peores en tanto se adecúen a lo que yo soy, a lo que yo pienso, a mi ideología y a mi modo de ver, de concebir la Iglesia. No, hermano. Hay muchas. Por eso a mí me resulta, y lo digo claramente, voy a deciros claramente, a mí me resulta, no sé, como mal, desagradable, cuando hay luchas de conservadores y progresistas y cosas de estas. Es una cosa tremenda. ¿Pero dónde vamos? Ideologías y tal. Yo me enriquezo, yo tengo una formación, tengo un modo de ver la Iglesia, tengo un modo de seguir a Cristo, a quien amo profundamente, intento amarle, intento seguirle a pesar de mis deficiencias, y en esto encuentro la ayuda de mis hermanos, que son distintos que yo. Pues bueno, son diferentes, distintos, y eso me enriquece. Fijaos, cuando hay unidad, cuando estamos unidos en Cristo, las diferencias enriquecen. Cuando no hay unidad en Cristo, unidad en el amor, las diferencias se enfrentan. Bien, grupos, ideologías y cosas. Oye, pues qué bien, que no seamos iguales todos, a mí, mejor, así me ayudan. Para eso ya me tengo a mí mismo, una fotocopia de mí mismo no me hace falta. Alguien que me ayude, yo ayudo, y así nos enriquecemos todos y caminamos todos. Esta Iglesia en unidad pluriforme. Perdón. Y tercero, el dinamismo. Dimensión comunitaria, pluralidad y dinamismo. Están floreciendo nuevos lenguajes de fe, nuevos caminos. Tenemos que abrirnos a este dinamismo en este momento. Yo, uno de los aspectos que quizá me parecen más peligrosos en este momento que nos toca vivir es la difusión del pesimismo, la resignación, quejándonos, lamentándonos. ¡Ay, qué mal! ¡Ay, no hay vocaciones! ¡Ay, vino el laicismo! ¡Ay, la pandemia! Todo es una tristeza, todo es una angustia, todo es una cosa tremenda. Yo conocí a una señora, cuando fue párroco, hace muchos años, fue pocos tiempo, a mí me encantaba, me gustó ser párroco muchísimo, pues que me decía, contaba, dice, voy a la misa de 12, dice, pero después, cuando salgo de la misa de 12, dice, tengo necesidad después de ir a tomarme un pastel, un dulce, ahí a la pastelería, y porque nos cuenta el padre unas cosas tan tristes.
pues a veces, ¿qué estamos nosotros haciendo? A veces necesitamos un poco, es que horrible. Y luego, pues esas amarguras, esas tristezas de siempre, y todo muy mal, y todo un desastre, y tal. Y queremos que la gente venga y se entusiasme, y sea cristiana, y haya vocación, pues como que estamos transmitiendo. Es imposible, eso no es Cristo. Donde hay Cristo hay entusiasmo, y hay gozo, y hay vida, porque es Cristo resucitado. Donde hay Cristo hay vida, no hay muerte. Yo les decía antes que a mí, paréntesis, si me permitís, en este intercambio así también confiado que estamos haciendo. Una de las cosas que más me han ayudado en la vida, y os lo digo por si os ayuda, cuando fui novicio, el maestro de novicios me dio un criterio que yo he intentado aplicarlo siempre, y me ha ido bien, y lo comunico a otros. Hay que optar siempre por la vida, siempre por la vida. Evidentemente la defensa de la vida, no me estoy refiriendo solamente al tema del aborto, de la eutanasia, no solo, también. Siempre por donde hay vida. Deja que los muertos entierren a sus muertos. No hagas tu opciones de muerte. Siempre potencia los grupos que están vivos, las personas que, aun con sus errores, pero que transmiten vida, quieren vivir. El espíritu es espíritu de vida, Señor y dador de vida. Hay que optar siempre por la vida, siempre. Nunca por la muerte, no seamos nosotros instrumento de muerte. Tercero, la Iglesia de la inclusión y la misericordia. La sinodalidad, hemos dicho, es apertura, dinamismo, encuentro. Nos lleva a derribar los muros de la separación, a superar las fronteras. Significa integración, disponibilidad y acogida. Por eso hay que bajar del pedestal, hay que abandonar cualquier pretensión de triunfalismo, renunciar al orgullo que viene de la autosuficiencia y que bloquea la acción del espíritu. La encíclica Fratelli Tutti nos dice: soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Dios no rechaza a nadie y la Iglesia tampoco. Fratelli Tutti amplía el círculo. Dice, bueno, hay que tener en cuenta la imagen de Dios en todo ser humano. Todo ser humano es imagen de Dios, inmensamente amado por Dios. De ahí viene la fraternidad, Fratelli Tutti, ahí viene el diálogo interreligioso, de ahí viene la apertura al otro, al diferente. Esto es. El proceso sinodal se inicia en las periferias y fluye hacia el centro para volver de nuevo a las periferias. Por eso el Papa insiste que este proceso sinodal es un proceso de apertura. No esperen, nos decía el otro día, no esperen a que vengan a ustedes, vayan ustedes. Vayan ustedes. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Qué me tienen que decir? Uno de los aspectos que a mí personalmente también me hace ver que tengo que cambiar muchas cosas en mi propia vida, recen por mí, pues es esto, cómo nos está costando en la Iglesia, y hablas con sacerdotes, con obispos, con laicos, ir a las periferias, integrar a las periferias, los que están en los márgenes. A mí me cuesta, y a Jesús no le costaba. Eso significa que yo tengo que... esas periferias. Ayer tuve un momento muy bonito para mí, del que di gracias a Dios, porque un hermano me estuvo enseñando el colegio, San Agustín, y me estuvo enseñando pues las clases donde se van los niños pues con discapacitados o con problemas y tal. Y me lo contaba con un cariño y yo me decía, que esto es una periferia. ¿Ves? Y la respuesta es desde el amor, desde el cariño, los que colaboran, los profesores que están ahí. Esas opciones preferenciales, esas son las opciones que tenemos que hacer. Que solamente se explican desde el amor, ciertamente. Solamente es desde el amor profundo, desde la presencia de Dios en el corazón de las personas. Entonces, de esto se trata, abrirnos a los otros. El sínodo se abre a todos los que quieran participar en él, a escuchar a todos. Me han invitado a varias diócesis y en una de ellas también tuve una experiencia muy bonita con uno de los vicarios episcopales que me decía en mi parroquia, como luego estábamos comentando, y me decía, el Papa había dicho, ¿no?, las periferias y tal. Dice, pues había un mendigo que se pone en la puerta de la iglesia. Y yo pensé, pues, ¿y si le pregunto?
voy a preguntarle. Y dice, pues vete a saber, no es cristiano, está él ahí. Voy a preguntar. Entonces fue a preguntarle. Y le preguntó, ¿qué dirías tú, qué piensas que le falta a la Iglesia? ¿Tú qué piensas que le falta a la Iglesia? Y el mendigo me miró, me quedó mirando y me dice, Padre, ¿sabe lo que os falta? Os falta alegría. Dice, a mí me fue un golpe, que el Espíritu Santo estaba hablando a través de él. Estaba hablando a través de él. Os falta alegría. Y él me decía, pues me hizo una reflexión, tuvimos que reflexionar profundamente, pues igual lo que nos falta en la Iglesia es nos falta alegría, porque no tenemos la alegría de Cristo resucitado en nosotros. Entonces, el Espíritu habla, me ayuda. Entonces, preguntemos a la gente, dejemos, no tengamos miedo. Que algunos nos insultan, decía el Papa, pues igual los insultan, que quien quiera pueda. Y eso te ayudará también a discernir, ese ámbito de discernimiento. Esto es. Entonces, la Iglesia de la inclusión y de la misericordia. Quisiera citar aquí un hermosísimo texto del Papa Francisco en el discurso a los fieles de la diócesis de Roma del 18 de septiembre del año pasado, del 2021. Hablaba a los laicos de la diócesis de Roma. Dice el Papa, los pobres, los mendigos, los jóvenes drogadictos, todos esos que la sociedad descarta, ¿forman parte del sínodo? Sí, querido, sí, querida. No lo digo yo, lo dice el Señor, son parte de la Iglesia, hasta el punto de que si no los llamas, ya veremos cómo, o si no vas a verlos para pasar un rato con ellos, para escuchar no lo que dicen, sino lo que sienten, incluso los insultos que te dedican, no estás haciendo bien el sínodo. El sínodo llega a los límites, incluye a todos. El sínodo es también dar espacio al diálogo sobre nuestras miserias, las miserias que tengo yo como obispo vuestro, las miserias que tienen los sacerdotes y los laicos, acarrear toda esa miseria. Pero si no incluimos a los miserables, entre comillas, de la sociedad, a los descartados, nunca podremos hacernos cargo de nuestras propias miserias. No tengáis miedo. Y cuarto, la Iglesia que evangeliza. La Iglesia que evangeliza. El proceso sinodal no nos orienta a una Iglesia ensimismada. Ojo con esto, ojo con esto. No se trata de que nos cerremos en nosotros mismos, como una especie de burbuja para hablar de nosotros, nuestros temas, nuestras cosas y nuestras realidades. Todo lo contrario. Nuestro hacer es consecuencia de la experiencia de Cristo y por eso no es una mera profesión o especialización, sino es un evento, un empeño evangelizador que brota del resucitado y prolonga su misión. Y no olvidemos que la promesa de Cristo no es solamente sobrevivir, sino resucitar. La identidad sinodal de la Iglesia nos abre a la misión evangelizadora, a presentar y comunicar una persona viva que llena de sentido nuestra propia existencia y que da respuesta cierta a las preguntas, a las necesidades y a los anhelos de todo ser humano. Hemos sido llamados a dar testimonio del Señor resucitado, a comunicar el Evangelio como grupo, como parroquia, como diócesis, como laicos, como familias, como sacerdotes y como obispos. Dar testimonio en este mundo, hoy, aquí, no hace 20 años o en otro mundo que no existe. En nuestro mundo, dar testimonio gozoso, alegre, de Cristo resucitado. A vivir, a testimoniar el Cristo que nos une como Iglesia, como familia de Dios. A eso. Esta es la vocación del cristiano. Por eso los procesos renovadores solamente son viables desde la referencia al Evangelio. Si nos unen más a Cristo. No me importa nada que se cambien, me importa relativamente unas estructuras u otras. Lo que importa es estar más unidos a Cristo. Vivir la autenticidad de nuestra fe, la verdad de nuestra fe. Y de ahí vendrán las consecuencias. Y desde ahí cambiaremos. Y de ahí buscaremos instrumentos. Y desde ahí nos renovaremos. Y desde ahí evangelizaremos. Es una llamada al cambio profundo, a la autenticidad y a la coherencia. Y desde ahí viene la dimensión evangelizadora. Porque el dinamismo implica vitalidad, renovación profunda y un claro impulso a la evangelización. La sinodalidad está ordenada a animar la vida y la misión evangelizadora de la Iglesia, nos decía la Comisión Teológica Internacional.
último, tranquilo, ya vamos a avanzar, ya terminamos, así que paciencia, vamos ya terminando. Pronto terminamos. Tercer punto. Caminamos juntos, todos somos compañeros de camino, todos somos sinodoi, compañeros de camino. Esto es una alegría, poder sentirse parte de un gran proyecto, una gran familia, de poder acercarme a uno, a otro, es mi hermano, es mi hermana, que me ayudará y a quien yo pueda ayudar. Bien, caminar juntos, en tres aspectos. Primero, caminar juntos con decisión y sin miedo. Es un momento del espíritu, no lo dejemos pasar, no lo frustremos. Hay tres peligros, voy a hablar de 3 peligros y de 3 reacciones equivocadas. 3 peligros, hay muchos, no, muchos. 3 peligros en este momento. Primero, el burocratismo. Reducir el profesional a algo burocrático. Juntar a ver cómo podemos mejorar las estructuras que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer, si votan, si no votan, si no sé qué, si no sé cuánto le guste. El burocratismo. ¿Esto es un error? Esto es un error. Ya hemos dicho que no se trata de esto, sino es un evento del espíritu, algo mucho más grande. Es que a mí realmente estamos ante algo enorme. Ante un momento de gracia increíble. No seamos miserables. Y no sea una lucha por el poder. ¿Qué poder? Por mandar, por conservar los miedos, las cosas. Es decir, el burocratismo es un error grande, un peligro, no caigamos en él. Un evento del espíritu, es algo mucho más grande, que va a las raíces de nuestra fe, al encuentro con Cristo. Segundo es el intelectualismo. El intelectualismo, yo tengo mucho cuidado cuando preparo estas cosas, digo, yo las lecciones las daba en la Facultad de Teología de Burgos, no aquí. Es decir, no se trata de dar una lección, sino una reflexión. Es decir, no hagamos por eso me refiero. Cuando una de las preguntas que nos hacían al principio era, bueno, las preguntas, estas 10 preguntas, ¿qué temas? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que responder? No hay que responder a un cuestionario. No hay que responder a un cuestionario. El intelectualismo. No hay que hacer cuidado lo que os digo, una síntesis. Nos juntamos, entonces este grupo ha hecho 50% opina así, este el 20% y este el 10%, pues lo del 50%. Y ya hacemos una especie de síntesis. Hay que hacer un discernimiento en el espíritu. ¿Esto es difícil o fácil? No sé. Es decir, en mi grupo sinodal en la parroquia. Luego estamos diciendo en la diócesis. Estamos hablando con los comités episcopales de este tema. Hay que hacer en la diócesis un discernimiento, que no es una votación. Por eso pedíamos una asamblea diocesana, se puede escuchar, luego el obispo tomará sus decisiones. Pero tiene que escuchar al pueblo de Dios, tiene que haber un discernimiento, no es que votemos. Yo personalmente también os digo cada vez, eso ya soy yo. Soy cada vez más contrario al tema de votar, pero sobre todo por votación. Hay que ir a consensos, a escuchar, a discernir. Dios habla a través a lo mejor de los pequeños o de uno. Ya vamos a votar. El mío es más fácil, habrá que votar alguna vez, sin duda alguna, para aclarar. Pero vamos a llegar a consenso, vamos a hablar, vamos a rezar, vamos a ver qué nos pide el Espíritu. Esto es el cuidado con el interés. Y luego nosotros, el gran problema, que yo tengo ahora mismo, uno de los problemas que tengo, y que es cómo podemos hacer nosotros en la Secretaría General del Sínodo de los Obispos un discernimiento en el Espíritu. Cuando nos lleguen miles de todas las conferencias episcopales, de religiosos, un montón de papeles y de ideas, ¿cómo puedo yo hacer un discernimiento? ¿Cómo podemos nosotros? Estamos en ello, vamos a ver. Y cuarto, el cuarto peligro es la mundanidad, dejarnos contaminar por los criterios del mundo. La mundanidad, el poder, el mando, progresistas contra conservadores, ver de qué manera crear élites que es otra cosa. No podemos mundanizarnos. No podemos dejar que esa contraevangelización que decía San Pablo VI, que a veces nos mundanizamos, dejamos que el mundo entre en nosotros. No somos nosotros que tenemos que llevar Cristo al mundo, profundamente amado también por Dios, ámbito del amor de Dios.
Y luego, ante esto, tenemos 3 reacciones equivocadas. Hay más, 3 reacciones equivocadas. La primera es el miedo. Es terrible, ¿eh? ¿Cómo nos da miedo? Nos dan miedo. Buscamos las seguridades. Y hay que perderlas. Hay que perder. Este es el lenguaje del Evangelio. Tan bonito, tan nuevo. Hay que perder para ganar. Hay que perder para ganar. Hay que morir para vivir. El último es el más importante. Y el niño es el primero de todos. Es otro lenguaje, otro modo. Nosotros es todo lo contrario. Hay que entrar en otra realidad. Y entonces viene el miedo. ¿El miedo a qué? A la confusión. El miedo a la complicación personal. Es que me va a complicar. El miedo a la pérdida de seguridades. Pues bendito sea Dios, si tienes solo una vida. Tenemos solo una vida. Si tuviéramos 7 como los gatos, pues bueno, pierdes una, luego tienes otra. Pero tenemos una vida. Voy a vivir solo una vez en este mundo. Vamos a aprovecharla. Yo estoy convencido, no por mí, sino mi vida solo tiene sentido en Cristo. Amo a Cristo profundamente, intento con todos mis defectos y amarle cada vez más y purificar mi fragilidad. Bien, pues yo tengo que dedicar esto todo lo que soy. Sería tonto si viese y me pierdo en cosas, en luchas por el poder, o en ser más importante, o en miedos, o en el qué dirán, o en tener éxito, o en que me aplaudan. A ver si quedo bien, a ver si tengo éxito. Estamos en las manos de Dios. No hay miedo ninguno. El espíritu es el espíritu de valentía y de fuerza. Segundo, otra actitud equivocada es la actitud de mínimos. Ir a mínimos, a cumplir. Qué pena, que estando ante algo grande lo reduzcas a una miseria y no lo aproveches y frustres la acción del espíritu. No nos damos cuenta a veces de la grandeza del momento como don de Dios. Y somos pasivos. Y estos somos negativos incluso hacia los demás, porque bloqueamos. Y tercero, la desilusión. La relación de algunos te dicen, no, es que al final va a haber una desilusión, es que no sé qué, no, la expectativa es Dios. Y seguimos avanzando hacia ello. Esto es verdadera desilusión si nuestras expectativas son erróneas. La lucha por el poder, el mantener el status quo, el igualitarismo, el anular los carismas en la Iglesia. Entonces sí, pero entonces no será de Dios. Si es de Dios no puede haber desilusión nunca. Estamos caminando en un tiempo de unidad pluriforme. Por eso la perspectiva correcta es: no debemos ni dejar de ejercer la propia responsabilidad, siguiendo a Cristo y respondiendo a su llamada personal, ni impedir que los demás ejerzan la suya, ni equivocar y confundir responsabilidades. La perspectiva correcta es esa eclesiología, la que nos habla esa eclesiología de comunión. El Papa en Evangelii Gaudium nos habla pues de estas 2 perspectivas erróneas, como son la pirámide, el esquema de poder vertical, y la esfera, el igualitarismo, el asamblearismo, todos iguales, propone el poliedro como imagen bella, todos iguales, pero todos distintos. No es aceptable pues esta élite clerical, el clericalismo, y tampoco es aceptable el igualitarismo, donde todo es cuestión de mayorías, donde se diluyen las peculiaridades y los distintos servicios, las distintas vocaciones. Esta eclesiología de comunión. Hay que avanzar en la eclesiología de comunión, que es la que nos propone el Vaticano II. Como síntesis, el Papa, en la homilía de la apertura del sínodo, un hermoso momento también, el 10 de octubre, nos proponía tres verbos sinodales, y con esto quisiera casi terminar, 3 verbos sinodales a desarrollar. Primero, que nos puede ayudar a todos nosotros, es encontrar. Y nos decía el Papa, no organicemos solo eventos, acontecimientos, o vayamos a una reflexión teórica de los problemas. Debemos estar con el Señor y entre nosotros. De eso se trata. ¿Qué tengo que hacer en mi grupo sinodal? Estar con el Señor y con la comunidad cristiana. Hacer un discernimiento, ponerte a la escucha. ¿Te pueden ayudar? Utiliza instrumentos. Tenemos que dar espacio a la oración, a la adoración.
Y tercero, superemos el formalismo, decía el Papa, las máscaras de circunstancia, el espíritu clerical y de corte. Encontrar. Segundo, escuchar. Y escuchar con el corazón, no solo con los oídos. Escuchar la palabra de Dios junto a las palabras de los demás. Ponernos a la escucha de las preguntas, de los afanes y de las esperanzas de cada iglesia, de cada pueblo y nación. Y también escuchar al mundo, los desafíos y los cambios que nos pone delante. Que el otro se sienta acogido, no juzgado, libre para contar la propia experiencia de vida y el propio camino espiritual. A veces no dejamos, no escuchamos, no queremos, avasallamos. Que el otro se sienta libre para contar, para hablar. El otro que pide ayuda, que pide ser compañero. Y tercero, discernir. Tercer verbo, encontrar, escuchar y discernir. Cuando entramos en diálogo, iniciamos el camino. Dice el Papa, en este camino de escucha, de discernimiento, no somos los mismos de antes. Al final no somos los mismos de antes. Hemos cambiado, casi sin darnos cuenta. Ojalá este evento de Dios, que es el proceso sinodal, nos ayude a cambiar. Nos cambiará, sin duda. El Papa decía, prepárense para las sorpresas del Espíritu. Las sorpresas del Espíritu. Yo tengo mucha esperanza de que me ayudará y me cambiará a mejor, con mi comunidad cristiana, con la Iglesia. El discernimiento se realiza en la adoración, en la oración y en el contacto con la palabra de Dios. Si no, no es posible el discernimiento, y lo que se nos pide es un discernimiento en el Espíritu. Este es el proceso sinodal. Y el sínodo no debe ser una convención eclesial, una conferencia de estudios o un congreso político, ni un parlamento, sino, dice el Papa, un acontecimiento de gracia, un proceso de sanación guiado por el Espíritu. Termino con un texto del cardenal Walter Kasper que nos ayuda a situarnos. Como dice, bueno, esto está muy bien, pero al final, aunque uno se esté muriendo de sed, es capaz de rechazar malhumorado un vaso de agua medio lleno, aduciendo que está medio vacío. Contra semejante actitud no se conoce antídoto alguno. Todos estamos invitados a participar y a aportar nuestros talentos. A buen seguro la crítica es necesaria, también en la Iglesia, si no se quiere que la vida eclesial languidezca en falsa autocomplacencia. Lo que me gustaría desearle a la Iglesia actual es mayor regocijo en lo que ella misma es y en lo que tiene. Según el Evangelio, solamente quien ya tiene y se alegra de ello y saca rendimiento de su talento, recibirá más. En la fe, al final, no se dará la razón a los escépticos, sino a quienes, movidos por la esperanza y el amor, se atreven a comprometerse, a quienes, lejos de colocarse como espectadores al borde del camino y limitarse a criticar, se implican personalmente. El proceso sinodal que hemos iniciado debe testimoniar la realidad de una Iglesia inclusiva, una Iglesia familia de Dios, una Iglesia abierta, viva, coherente, alegre. Somos la respuesta de Dios en este momento de la historia. Por eso es necesaria nuestra participación, la de todos. Nadie está excluido. No bloqueemos la acción de la gracia, seamos su cauce. Así pues, nos ponemos en camino juntos. Que el Espíritu Santo nos guíe en esta aventura de renovación y de esperanza. Pues muchas gracias.